Buenas tardes. 4 gabinetes en 6 meses que se traducen en 4 primeros ministros designados y el penúltimo duró apenas 3 días. En medio de cada mandato han sido otros tantos, más de una decena, los ministros que han abandonado, bien por renuncias propias o forzadas. El primer canciller ejerció menos de un mes y así en varias carteras los liderazgos se han turnado. Ese es el inestable ejecutivo peruano de Pedro Castillo, a quien le va a ser difícil quitarse la etiqueta de sin rumbo cuando hay una verdad no tan contada. Bastante poco importan los nombramientos de Castillo, ponga quien ponga, de cualquier tolda política, ideología extremista o moderada, con escándalos probados, fabricados o una oval impecable, igual van a poner en jaque sus decisiones y la sombra de la vacancia rondará sobre su cabeza hasta que se consume. Claro, de que ha habido inexperiencia política de su parte desde el día cero, pues eso hasta el mismísimo maestro rural sindicalista, devenido presidente sorpresa, pues ha reconocido. Aprendizaje le ha llamado en su primera entrevista a un medio internacional que lo puso contra las cuerdas por, dice, no saber encontrar personas adecuadas para sus cargos de gobierno. Pero es que el gran problema es que en esto de llevar las riendas de un país no hay chance para el ensayo y el error. Ahora todos quieren culpar a Castillo de un problema que es estructural en Perú. La ingobernabilidad es una lacra que lo precede, o si no, ¿por qué 5 presidentes en 5 años, 3 de ellos en una semana? Y eso por hablar de época reciente, de la que está fresca en la memoria, pues echando más atrás en la historia son 20 años post-dictadura de ingobernabilidad. Y antes de eso, el fujimorismo con todas las heridas que le dejó al país. En resumen, una inestabilidad crónica que tiene sus causas en una élite política corrupta, desprestigiada y sedienta de poder que ha envenenado la institucionalidad toda, siendo el Congreso donde, lejos de legislar para la ciudadanía, se cocinan las trampas más sucias de la política peruana. Y se vuelve una cacería de brujas con fines electoreros o por intereses o guerras personales y no por resultado de una decisión o servicio público. Prácticamente no se deja ejercer. El ABC es hurgar en el pasado, sacar a la luz pública cualquier mancha, aún sin comprobar, aunque sea mera sospecha, sirve igual para sembrar la duda y forzar una renuncia incluso antes de firmar el primer documento, y esto desata el caos. Lo siguiente es predisponer a unos contra otros y, por supuesto, amenazar con vacíos de poder y nuevamente mentar la vacancia, esa que ha visto caer a tantos y tantos jefes de gobierno en Perú. Sí, a veces es cierto que los escándalos son reales y que volvemos a ese tema de la podredumbre política que se extiende y es difícil que no se salpique a cualquiera de esos que se llaman políticos de carrera, que se reciclan de una administración a otra. Ese es el panorama que circunda a Pedro Castillo y esas las fichas que mover. Él que llega desde la acera de enfrente, desde allí, desde los que protestaban contra la élite política y ahora tienen que hacer política con muchos de ellos y jugar un dominó que se le tranca continuamente, porque quiere tener una base ancha, dígase que quepan todos, una representatividad de fuerzas políticas para rehuir de extremismos que le quieren achacar desde el primer día y hasta eso le juega una mala pasada. Lo que pasa es que de todas van a hablar. Así lo tienen entretenido para que no se le ocurra nada demasiado radical y así también sus bases electorales terminan por desencantarse. De hecho, su popularidad mengua cada día. Y en medio de todo, Castillo ha tenido un toque, quién sabe si de misticismo, y es que en la ceremonia de juramentación de su nuevo gabinete no lució su sombrero habitual, como si un cambio de símbolos o de imagen pudiera augurarle también un cambio en que ahora sí funcione su nuevo gobierno. Y difícil la tiene ya cuando comienza el círculo vicioso de ataques y ahora en el blanco el estrenado ministro de Salud, al que señalan de curandero y no de hombre de ciencia, entre otros asuntos judiciales. Nada sorprende, ni las presiones políticas de sus partidarios y antagónicos, ni los chantajes del Congreso. Todo eso era jugada cantada. Donde puede complicarse la cosa es si la calle le hierve, como en los tiempos en que sacaron a gritos al efímero Manuel Merino. Y eso puede pasar si la inestabilidad persiste, si no logra formar un equipo de trabajo sólido y funcional. Y como consecuencia entonces la gestión de gobierno se posterga. Si no se producen esos cambios prometidos y ansiados, entonces son los peruanos de a pie los que le pasarán factura. Así como le cuento, buenas tardes.